Hoy Dios tiene una palabra para tu vida. Antes de empezar a predicar la palabra, nosotros venimos de unas situaciones difíciles como pueblo. Las enseñanzas que se nos han enseñado en el transcurso de la vida ha sido muchas veces enseñanzas erróneas, enseñanzas malas. Venimos de países donde la cultura, donde el machismo sobresale, donde la mentira sobresale. Venimos de países donde la venganza sobresale de una manera sobrenatural. Pero también vemos que donde abunda el pecado, abunda la gracia y abunda la misericordia de Dios. Por eso hoy usted está aquí en este lugar, porque la misericordia de Dios lo alcanzó, lo levantó, lo restauró y lo tiene delante de la presencia del Señor. Pero vámonos a nuestro pasado. Desde muy pequeño se nos instruyó que hiciéramos lo bueno, pero lastimosamente los maestros que teníamos que nos enseñaran lo bueno, nos enseñaban lo malo. Tu papá te decía no mientas, pero él era el primero que mentía. Le decía a tu niño, dile que no estoy. Cuando llegaban a buscarlo, dice mi papi que no está. ¿Por qué? Porque se nos enseñó a mentir por situaciones tan sencillas. Ay, pero es una mentira piadosa. Delante de Dios es un mentiroso. Amén. Se nos enseñó. Pudimos ver en nuestros maestros principales que teníamos que tomar no era ningún problema, y nosotros aprendimos de nuestros padres a tomar. ¿Cuántos aquí no tomaron? Aprendimos de nuestros padres a tomar. Aprendimos que el hombre tenía que su esposa y podía tener otras más. Eso lo aprendimos. Cada uno de nosotros los aprendimos, que el pecado era tan bueno que se manifestaba de una manera que era visible para cada uno de nosotros. Entonces venimos de una cultura donde el pecado estaba a flor de piel y nosotros lo familiarizamos con el pecado. Entonces tú y yo estamos tan familiarizados al pecado que aún todavía practicamos el pecado a consecuencia de nuestras enseñanzas. Amén. Entonces yo quiero que hoy usted piense, antes de empezar el servicio, que usted piense en qué área de su vida se le enseñó algo incorrecto, que hoy lo quiere cambiar para ser una persona que puede agradar a Dios. Si usted ha sido mentiroso, le va a decir al Señor, Señor, ayúdame a no decir mentiras, porque he sido mentiroso toda mi vida. Y que lastimosamente que al mentiroso hasta en el aire las agarra y se las da. Le tira la mentira tan fácil. Entonces, pero hoy vamos a aprender y dejar que el Señor nos guíe para dejar de hacer las cosas que el mundo lo hace allá afuera. Amén. Yo lo voy a invitar que se ponga de pie. Y con ese pensamiento, si hay área en su vida que usted tiene que soltar, usted va a decir al Señor con sus palabras, Señor, estas áreas en mi vida yo las voy a soltar. Y te pido que tú me ministres, me hables y toques mi corazón para yo poder cambiar y ser de bendición para mis hijos, de bendición para los demás. Padre Celestial, ore juntamente conmigo, diríjase al Señor. Padre Celestial, en esta hora, tu pueblo y yo estamos delante de tu presencia, Señor. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo, Señor, que nuestras enseñanzas de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros familiares, Señor, ha sido errónea, ha sido mala, Señor. Pero te pido, Señor, que seas tú el maestro de cada uno de nosotros y que podamos aprender de la manera que tú quieres. Te pido, Espíritu Santo, que quites toda maña que no te alegra, que no te gusta, Señor. La quites de nuestra mente, de nuestro corazón, porque hoy hemos venido delante de tu presencia para que tú nos transformes, los moldees y los hagas diferente a lo que el mundo es allá afuera, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú ministres de una manera sobrenatural a cada uno de nosotros y que sea tu presencia tocando cada corazón en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús.
Y el pueblo de Dios dice: amén. Puede sentarse. Hoy vamos a iniciar juntamente conmigo, antes de empezar a la palabra, Isaías 5:20. Y cuando lo tengan, diga conmigo: mi familia para Cristo. Isaías 5:20. En lo que usted le está preparando la palabra, nos damos cuenta que al niño no se le enseña a mentir. Muchas veces el niño, cuando está chiquito, de él le salen las mentiras. Cuando un niño está pequeñito, de 1 año, 2 años, y le pregunta: ¿quién manchó la pared? Y dice el niño con la mano manchada: yo no sé. Pero traemos en nuestra naturaleza ese ADN del pecado, de mentir, de hacer lo incorrecto, de lo que no le agrada a Dios. ¿Lo tiene conmigo? Isaías 5 al 20. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ese es mi tema. A lo bueno le llamamos malo, y al malo se le llama bueno. Y usted saque cuenta de lo que ve el mundo allá afuera, que dicen que esto es bueno, pero sabemos que delante de la palabra de Dios, muchas cosas que se practican y se enseñan allá afuera son malas. Pero hoy, conforme la palabra del Señor, Él va a hablar a nuestras vidas hoy, y vamos a entender el propósito, que es lo que el Señor quiere, para que tú seas una persona buena, una persona que diga la verdad y haga lo correcto que dice el Señor. Cada uno de nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Estamos ahí, ¿verdad? Hemos sido creados con un propósito específico. El Señor creó a Adán y a Eva con un propósito específico. Amén. Primeramente, físicamente los parecemos a Él, y primeramente también Él había puesto un ADN en nosotros, donde teníamos que caminar en rectitud y agradando a Dios siempre. Pero siempre hay un pelo en la sopa. Siempre hay algo que se mete para querer destruir el propósito de Dios. Amén. Cada ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Parte de lo que significa ser creado a imagen y semejanza de Dios es que tenemos una conciencia, que instintivamente reconoce el bien y distingue correctamente lo incorrecto. Amén. Tú sabes que es malo mentir. Tú sabes que es malo hacer lo que no le agrada a Dios. Pero muchas veces nos sale tan facilito hacer el pecado. Esta prédica es para hacernos conciencia a cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué le digo? Porque en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías le habla al pueblo de que qué fácil es apartarse de la voluntad de Dios para hacer la voluntad del mundo. Los israelitas fue un pueblo escogido por Dios para que adoraran y sirvieran a un Dios vivo. Pero siempre, muchas veces, el cristiano anda viendo lo que el mundo está haciendo, y por eso se contagia de las cosas del mundo. Tú y yo, nuestra mirada tiene que estar en el actor y consumador de nuestras vidas. Él nos creó, Él nos formó, y Él nos moldea y los hace de la manera que Él quiere que nosotros seamos. Pero muchas veces, como el pueblo de Israel miraba a los cananeos, miraba a los filisteos y miraba a los otros reinos, y quería parecerse a ellos, y hacía lo incorrecto delante de Dios, que desagradaba a Dios. Y muchas veces, como cristianos, muchas veces nosotros estamos desagradando a Dios por hacer lo que el mundo hace. Ah, no, pero es que aquellos lo hacen, yo lo voy a hacer también. Es que no es malo porque aquellos lo hacen. ¿Sabe qué? El cristiano tiene que ir contra la corriente del mundo. Lo voy a repetir nuevamente: el cristiano tiene que ir contra la corriente del mundo. ¿Sabes por qué? Porque es bien fácil pecar, es bien fácil mentir, es bien fácil hacer lo malo.
Pero el Señor te dice que hagas lo correcto. Cuando tú haces lo correcto, dentro de ti hay santidad. Dentro de ti hay testimonio. Dentro de ti está la presencia de Dios cuando lo justo, lo correcto sale de ti. Pero cuando tú mientes, ¿qué dice? Este es un mentiroso. Yo tengo un amigo, bueno, no es mi amigo, los criamos juntos. Pero el mentiroso se reconoce donde sea que vaya. ¿Cuántos dicen amén? El mentiroso se reconoce. Al mentiroso muchas veces ya ni se le cree la verdad, porque ha mentido tanto que puede decir la verdad y no le vamos a creer. ¿Por qué? Porque es mentiroso, lo conocemos por mentiroso. Entonces vemos que el pecado endurece nuestros corazones. A la carne le gusta hacer lo malo. Esta carne esa que tú tienes, le encanta hacer lo malo. Le encanta el pecado. Le encanta todo lo que Satanás ofrece allá afuera. Pero ese cuerpo tiene que sujetarse en el nombre de Jesús. Ese cuerpo tiene que sujetarse en el nombre de Jesús, porque no fue Satanás que lo creó, fue un Dios vivo que lo creó. Así que ese cuerpo que tú y yo tenemos no es propósito de Satanás, es propósito de nuestro Dios. Tu cuerpo no es cualquier cosa, mi hermano. Este cuerpo chiquito como este no es cualquier cosa. Ese cuerpo gordito que está ahí no es cualquier cosa. Yo te quiero decir que ese cuerpo que tú tienes es templo y morada del Espíritu Santo. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que cuidar este cuerpo. Porque Dios no va a pedir cuentas a nosotros. Dios te va a pedir cuenta a ti por lo que tú estás haciendo con tu cuerpo. Dios te va a pedir cuentas directamente a ti, hombre que estás aquí. Dios te va a pedir cuentas a ti por lo bueno o lo malo que tú hagas con tu matrimonio, con tu cuerpo. Tú y yo vamos a rendir cuentas delante del Señor. Por eso tenemos que cuidarlo. Y la manera de cuidar y purificar nuestro cuerpo es humillando esos deseos carnales que hay en nosotros. ¿Cuántos aquí no tienen deseos carnales? Todos tenemos deseos carnales. Todo el mundo tenemos deseos carnales. Pero los deseos carnales de los cristianos se sujetan en el nombre de Jesús. Se sujetan en el nombre de Jesús. No tiene que florecer, sino que tiene que sujetarse. Tú lo llevas a los pies de Cristo. Este que está aquí ha aprendido a sujetar las cosas que el cuerpo quiere. Porque este cuerpo bonito, gordito, chaparro, quiere lo mejor, quiere lo que el mundo ofrece, lo que Satanás nos ofrece. Y no solo aquel que está allá también. Eso quiere, darle gusto al cuerpo. No le des gusto al cuerpo, porque tú y yo vamos a tener consecuencias. Ay, es que no va a pasar nada. Cuando me muera me arrepiento. Olvídate, si no tienes la oportunidad de arrepentirte, te vas a perder. Así que estás a tiempo para transformar tu cuerpo. Como les digo, venimos de nuestros países que estamos acostumbrados al asesinato, al robo, a ver las cosas malas, y muchas veces los acostumbramos. Yo vengo de un país donde se manifiestan las masacres constantemente y nosotros lo vemos como normal. Vemos que a cada rato pasa, los familiarizamos con eso. Y ¿sabe qué? Nos damos cuenta que cuando un país o una ciudad o un pueblo hay ese tipo de cosas, es que ese pueblo está conquistado por las tinieblas. O esa familia está conquistada por las tinieblas. ¿Sabe por qué te digo? Porque yo vengo de familias que se mataban unos con otros. Mi familia era tan grande que todavía es grande, pero quedaron pocos. Porque siempre había un loco que, mira, ¿qué sucede con el ser humano? ¿Qué sucede con el ser humano? Y yo quiero que se familiarice con esto. ¿Qué sucede con el ser humano? El anciano Jairo me hace algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? No, yo tengo que hacerle algo más grande. Porque esto está en tu naturaleza. En tu naturaleza está vengarte del que te hace daño. Decir lo malo, aquel que habló mal de ti. En tu naturaleza está hablar tú igual que él habló. Esa es nuestra naturaleza. Esto es lo que hay en nuestro interior. Pero el Señor nos ha enseñado
aprender a retener toda ira, a retener todo odio, a retener todo rencor para que no salga a la luz. Porque tú tienes sentimientos, yo tengo sentimientos y los sentimos cuando alguien nos hace daño. ¿Cuántos aquí no se sienten tristes cuando alguien les afecta? Todos por igual. Pero yo quiero decirte que tu forma de reaccionar es la que activa el problema. Porque si tú activas pasivamente, tú vas a solucionar el problema. Pero si tú actúas violentamente, tú vas a hacer más grande el problema. Y esto es lo que pasaba con mi familia. Mi familia mataba a uno allá, la otra familia mataba a dos allá. Y así íbamos de uno a otro. Y es la maldición del pecado. Porque cuando no hay temor de Dios, lo primero el humano que quiere hacer es vengarse de lo que te hicieron. ¿Cuántos están de acuerdo ahí? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ha enseñado. Hemos aprendido de parte del mundo. Pero el Señor te enseña que si alguien te hace daño, tú tienes que perdonarlo. Y qué duro es perdonar. Pero ¿sabes qué? En el proceso tú no estás sola, tú no estás solo. Dios está contigo para que tú puedas perdonar a los demás. Porque con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia voluntad, yo lo perdono a aquel que me hizo daño. Tú no lo puedes perdonar a aquel que te hizo daño, el que abusó de ti. Tú con tus propias fuerzas no lo puedes perdonar. Aquella persona que te maltrató, tú no lo puedes perdonar con tus propias fuerzas. Pero cuando tú le pides al Espíritu Santo que ministre tu vida, al Señor que entre a tu corazón y que cubra tu corazón, tú puedes perdonar a cualquiera sin importar lo que te haya hecho. Porque ese es el propósito de Dios, perdonar a aquel que nos hace daño. Pero muchas veces en la iglesia sucede que no queremos perdonar a nuestro hermano cristiano. Ahí hay un problema. Hay un problema cuando no queremos pedirnos perdón unos a otros. Ahí te estás dando cuenta que cuando tú no quieres pedir perdón es porque algo más grande está gobernando sobre ti que no es Dios. Porque el propósito de Dios es que tú y yo pedamos perdón sin importar lo que nos hayan hecho. Pero cuando tú no pides perdón es porque hay algo más grande que está gobernando tu corazón. Por eso tenemos que guardarnos de lo que el mundo ofrece afuera y dejar que el Señor obre en nuestras vidas, en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo es señal de evidencia de un espíritu malo sobre la persona. Mira lo que dice 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es semejante, el cual es imagen de Dios. ¿Qué sucede? El mundo, el enemigo siempre va a tratar de opacar la luz de Cristo que hay en ti. Él siempre va a tocar a poner cosas dentro de ti para que tú le falles a Dios. El enemigo sabe de qué pata cojeas. El enemigo sabe cuál es el área más débil que tú y yo tenemos. Él sabe perfectamente bien. Y el enemigo no te va a atacar por el área más fuerte, te va a atacar por la área donde tú y yo flaqueamos. Y es esa área que tenemos que fortalecer con oración. Es esa área que tenemos que poner a los pies de Cristo para que Él nos fortalezca en esa área muy débil de nuestra vida. Porque todos tenemos un área débil. Pero en Jesús se fortalecen esas áreas. Entonces el enemigo siempre va a tratar de cegar nuestra mente y nuestro corazón para que podamos alumbrar menos de lo que alumbramos con la luz de Cristo. La Biblia rompe todas funciones sobre el bien y el mal y ilumina la mente espiritual de la oscuridad. Mira lo que dice Salmo 119. De tus mandamientos he querido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Por eso les digo que nosotros que estamos peleando con áreas de nuestra vida tenemos que llevar a los pies de Cristo. ¿Cómo? Leyendo la palabra, orando, buscando su presencia. Es como nosotros podemos ser transformados. Tú no vas a ser transformado quedándote en la casa viendo televisión.
Tú no vas a ser transformado peleando con los demás. Tú vas a ser peleado sometiendo tu cuerpo. Tú vas a ser transformado sometiendo tus áreas que están débiles. Es la única manera. No podemos hacerlo de otra manera. Vivimos en días donde se llama tonto al que no se queda con el cambio. Muchas veces tú vas a la tienda y te dan dinero de más, pero tú como hijo de Dios vas y dices: me diste el dinero de más. Y dicen los del mundo: qué tonto es este, ¿por qué devuelven el cambio? Estamos viviendo en una sociedad donde te dicen anticuado al que ha decidido llegar puro al matrimonio. Ah, qué anticuado es este, por no disfrutar la vida. Yo bendigo a esos jóvenes que se guardan para su esposo el día de mañana. Yo bendigo a esos jóvenes que han decidido cubrir su cuerpo para entregárselo a la persona que Dios le puso. ¿Sabe por qué? Porque ese novio que tiene supuestamente no puede ser tu esposo el día de mañana, y tú le entregas tu virginidad a alguien. Tú estás cometiendo un error. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos jóvenes aquí que se consagraron para su matrimonio, y ¿sabe qué? Lo juzgaban, lo señalaban. Ay, porque mire la edad que tiene y todavía está señorito. Pero gloria a Dios por esos jóvenes que nadaron contra corriente lo que el mundo les ofrecía. Gloria a Dios por ellos, porque dijeron no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros: no al pecado y sí a la voluntad de Dios, para poder agradar a Dios. Dicen: ah, qué aburrido es este cristiano, porque no se va a fiesta como nosotros los vamos. Disfruta la vida, que la vida es una. Eso te dice el mundo. El mundo te dice: pero tú y yo sabemos que tenemos que consagrar nuestra vida para Dios. Nos dicen intolerantes, porque no estamos de acuerdo con las relaciones de los homosexuales, de las lesbianas. Nos dice que somos intolerantes a eso. ¿Sabes por qué? Porque los hijos de Dios no estamos de acuerdo a lo que ellos hacen. Aunque nosotros como pueblo los amamos, pero no amamos lo que ellos hacen. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no amamos lo que ellos hacen, pero sí los amamos. Pero muchas veces la sociedad te quiere meter, el gobierno muchas veces te quiere meter que eso es normal. Las escuelas te quieren meter que el homosexualismo, el lesbianismo es algo normal, y es una manifestación del pecado de las tinieblas. Y eso no es normal delante de los hijos de Dios. Esa es una abominación, y nosotros no seremos parte de ella. Joven que estás aquí, no estés de acuerdo con ello. Si tú conoces una persona, ámala, pero no apoyes lo que ellos dicen o lo que hacen. Porque si tú apoyas y dices, apoya lo que ellos hacen, tú estás de acuerdo y tu mente está de acuerdo que la persona puede estar de esa manera, y estás favoreciendo que estás de acuerdo, es que estás permitiendo que tu vida la gobierne las tinieblas. Porque los hijos de Dios no estamos de acuerdo a eso. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos. La pregunta es: ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo puedo saber si algo es bueno o es algo malo? Muchas personas aseguran que la respuesta a esta pregunta es subjetiva, es decir, cada uno define o determina lo que es bueno o es malo. Mientras para una persona es malo mentir, para otra es normal. Mientras para una persona es malo robar, para la otra es normal. Es más fácil ignorar que pedir perdón. Es más fácil juzgar que ayudar. Es más fácil ver los errores de otro que ver los nuestros. Es más fácil decir y señalar a la persona y lo juzgamos por sus errores cuando los nuestros son más grandes. Se nos hace fácil. Pero nosotros tenemos que aprender a amar a aquellas personas con sus errores, y en vez de juzgarlos, orar por ellos. Porque muchas veces es lo que menos hacemos, orar por las personas que necesitan. Pero sí, muchas veces somos expertos para señalar.
Es más fácil recordar lo malo que te hicieron que recordar lo bueno que te hicieron. Te hicieron un 99% bueno y hizo algo malo, y eso malo no se te olvida, lo guardaste en tu corazón, te causó heridas, te causó dolor cuando esa persona te ayudó un 99%. ¿Qué sucede? Muchas veces el ser humano somos expertos en guardar lo malo. Esta línea de pensamiento nos dice que nada es bueno y nada es mala, nada es malo, todo depende de lo que representa para cada uno de nosotros. ¿Qué creemos los cristianos? Que lo es malo y lo bueno es bueno. Porque delante de Dios no hay mentiras piadosas. Hay que una mentirita piadosa. Delante del Señor mentir es mentira. Mentir es pecado. Matar es pecado. Adulterio es pecado. Todo tiene el mismo nivel. Ni más grande ni más pequeño. Pecado delante del Señor. Aleluya. ¿Qué hay de nosotros los cristianos? ¿Pensamos de la misma manera? ¿Acaso creemos que el pecado es algo que sube o que cada persona puede determinar qué es bueno o qué es malo? La respuesta es la siguiente: como cristianos creemos que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no es nada subjetiva, sino totalmente, es decir, la Biblia dice que mentir es pecado, y así es más allá de lo que alguien pueda creer. La Biblia nos dice que robar es pecado, que estar en adulterio es pecado, que estar en fornicación es pecado, que estar esto y lo otro es pecado. Pero muchas veces nosotros sabemos que estamos en pecado y no hacemos nada para transformar ese pecado y poder agradar a Dios. ¿Qué estás haciendo con ese pecado que te está gobernando? ¿Qué estás haciendo con ese pecado oculto que solamente tú conoces? ¿Qué estás haciendo con ello? ¿Estás dejando alimentarlo constantemente del mismo pecado? Tenemos que soltar todo eso que el enemigo lo quiere meter a nuestras vidas. Tenemos que soltar todo eso que el enemigo quiera poner en nuestras vidas. ¿Sabes de dónde me sacó el Señor a mí? Y te lo voy a dar de testimonio para que puedas ver. Yo era un adicto a la pornografía. Yo era un adicto, y como muchos aquí que no dicen nada, pero lo tienen en secreto. Yo era un adicto a la pornografía. El Señor me liberó de eso. ¿Sabes por qué? Porque yo vine con un corazón contrito y humillado y le pedí al Señor que quitara eso de mí. ¿Y sabes qué? Es de la única manera que tú puedes salir libre de algo, cuando tú lo confiesas, cuando tú lo hablas. Pero cuando tú callas, tú estás dejando que el enemigo alimente ese pecado. Tú estás dejando que el enemigo gobierne. Por eso es necesario, iglesia, cuando hay algo en tu vida, pedir ayuda. Es de valientes pedir ayuda, y es de cobardes no buscar ayuda. Perdón que lo diga, pero es necesario que los hijos de Dios pidamos ayuda cuando hay una situación en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque ese pecado destruye matrimonios, ese pecado destruye familias, ese pecado destruye generaciones. Por eso es necesario que nosotros cubramos nuestra familia y que haya santidad en ella y no haya pecado. Tenemos que dejar que lo bueno gobierne y no que lo malo. Si yo hubiera seguido en esa situación de pecado de pornografía, yo hubiera contaminado a mi esposa, hubiera contaminado a mis hijos, hubiera contaminado a mis siguientes generaciones. Pero yo me di cuenta y dije: yo voy a cortar con esta maldición. Hasta aquí llega, y ahora mis hijos, mi familia son libres, porque alguien tuvo que decidir a cambiar su vida para agradar a Dios. Tú tienes que decidir a cambiar tu vida para agradar a Dios. Tú tienes que decirle no al pecado para agradar a Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios 6:9. ¿Me lo pueden poner, por favor? Primero de Corintios 6:9 al 12. ¿La tenemos? Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. El siguiente. 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Ay, me voy a tomar una cervecita. De todos modos, ¿sabes que el mundo te dice que una cerveza no cae mal? ¿Sabes que el mundo te dice que una cerveza es bueno para el cuerpo? Como yo te digo, este cuerpo, estoy hablando de mí, es templo y morada del Espíritu Santo. Y yo no voy a meterle basura a este cuerpo porque lo consagramos para Cristo. Amén. Es importante cuidar nuestro cuerpo. Le estoy hablando a los cristianos, porque hay gente con culturas diferentes. Y ahí es otro rollo. Hay gente que toma sus tequilitas para su comida, pero eso es otro rollo. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer con el Señor. Pero nosotros tenemos que consagrar nuestro cuerpo. Seguimos. Dice los borrachos, ni los maldicientes, esos que dicen malas palabras, que te salen las palabras. Las palabras te salen de tu boca para decir una mala palabra. Ni vergüenza nos daba para decir las grandes palabrotas. Yo vengo de una sociedad que es mal hablada, que no puede decir una palabra buena si no dice 10 malas primero. De ahí, de esos lugares vengo yo. Pero Dios me transformó y en mí no hay palabras malas. ¿Sabe por qué? Porque he aprendido y he dejado que el Señor transforme mi vida. Seguimos. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Siguiente. Nos damos cuenta, hay áreas en nuestra vida que tenemos que entregárselas al Señor para poder alcanzar la salvación. Hay áreas en nuestra vida que tenemos que decirle al Señor: Señor, te las entrego a ti porque yo quiero estar delante de tu presencia el día de mañana. Y seguimos. Escucha esto. Esto no está hablando a ti y a mí. Y estos eran algunos de usted, de yo, de usted. Éramos algunos de esos. Pero cuando venimos a esta casa, levante su mano. Dios nos liberó, Dios nos transformó, nos dio una nueva oportunidad. Lo que tú hacías antes, dejaste de hacerlo para poder agradar a ese Dios vivo. Lo que tú eras en el pasado, hoy es una persona diferente. Hoy cuando tus amigos te ven y dicen: ¿qué le pasó a este? Le lavaron el cerebro, dicen. Porque dicen que aquí en la iglesia le lavamos el cerebro a la gente. Le lavaron el cerebro. Claro que sí. Dios lo lavó el cerebro, lo transformó, lo liberó y lo hizo una nueva persona. Claro que sí. Dios cambió su pensamiento mundano de pecado y hizo un pensamiento de santidad. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y estos eran algunos. Mas ya habéis sido lavados. ¿Cuántos lavados hay en esta casa? ¿Cuántos lavados con la sangre de Cristo hay en este lugar? Todo pecado fue quitado de nuestros cuerpos porque la sangre de Cristo nos purificó, nos restauró y hoy estamos de pie delante de la presencia del Señor porque somos criaturas lavadas con la sangre de Cristo. Como dice Marlon, andamos limpios delante del Señor. Y habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El siguiente. Mira qué lindo esto. Todas las cosas me son lícitas. Todo lo podemos hacer. ¿Podemos pecar? ¿Podemos pecar? Sí, podemos pecar. ¿Podemos hacer lo bueno? Sí, podemos hacer lo bueno. Todas las cosas me son lícitas, mas todas no me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no he dejado dominarme de ninguna. ¿Qué quiere decir? Que dentro de nosotros hay un poder que se manifiesta para poder gobernar el pecado, para poderle decir que no a las ataduras que el mundo, que la carne ofrece. Porque el enemigo te dice: ay, ya tienes una esposa, pero mira, para allá, ahí hay otra. Mira, no te conformes con una, puedes tener dos. O a la mujer le dice lo contrario: mira, aquel está guapo, puedes tener, en vez de uno, puedes tener dos.
Y así el enemigo empieza a lavarte tu mente, a meterte cizaña. Tú, cuando venga esa mentira del enemigo, tú tienes que decirle: yo me cubro con la sangre de Cristo. Yo me cubro con la sangre de Cristo. No, es que dice el hombre que yo soy macho. Yo tengo que tener 2 o 3 mujeres porque yo soy macho. Yo quiero decirte que es macho. Y lo voy a decir de esta palabra: el macho es aquel hombre que sabe honrar a su esposa y se mantiene firme delante de los ojos de Dios. Hombre es aquel que honra a su esposa, que honra su familia, siendo fiel, siendo íntegro. Y usted me pregunta: ¿por qué vine acá? Porque aquí está mi esposa y yo le soy fiel. Yo la honro y la respeto. ¿Vienen pensamientos malos a mi mente? Sí, vienen pensamientos malos a mi mente, pero yo peleo con la sangre de Cristo. ¿Vienen pensamientos en tu mente malos? Claro que vienen pensamientos malos dentro de ti, pero tú los cancelas en el nombre de Jesús, porque tú y yo no estamos solos. Cristo está con nosotros. Él está contigo. Sé hombre de una mujer. Sé mujer de un solo hombre. Y de esa manera honraremos a nuestro Dios. Le enseñaremos a nuestros hijos el respeto. Yo ayer hablaba con una señora. Dice que se casó con un hombre mayor, que la maltrataba, que abusaba de ella, que la hacía sufrir mucho. Porque muchas veces la persona enamorada no entiende de consejos. Te dijo tu mamá: no te cases con ese porque vas a fracasar. Pero el tontito ahí iba, o la tontita ahí iba, que no, que ese quiero y con ese me voy a casar. Yo quiero decirte que como cristiano, como cristiana, tú tienes que pedir dirección. ¿Quién va a ser tu esposa? ¿Quién va a ser tu esposo? ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a dar la ayuda idónea para que tú crezcas en el ministerio que Dios te va a dar. Como me dijo alguien por ahí: pero es que ahí no hay ningún joven bonito, me dijo. No hay ningún joven bonito, me dijo. ¿Sabes qué? Yo quiero decirte que muchas veces no tenemos que ver lo físico, sino tenemos que ver el corazón de la persona. Porque muchas veces nosotros miramos de la manera incorrecta. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te mirara como tú miras, tú no calificaras para ir al cielo. Tú no calificas para ir al cielo. ¿Sabes por qué? Porque Dios mira diferente. Y Dios mira, aunque tú eres un pecador, aunque tú le fallas, sirves al mundo, Dios ve algo dentro de ti y dice: ese será mi hijo, ese será mi hija, ese yo lo transformo, porque mi presencia estará sobre él. Ese son algo que el Señor transforma. No importa cuán pecador eres, no importa cuántas veces has fallado, no importa cuán grande ha sido lo que tú hiciste. Yo quiero decirte que delante de Dios todos tenemos una oportunidad. Todos tenemos una oportunidad. Lo único que se necesita es arrepentirnos. Arrepentirnos delante del Señor y decirle: Señor, entregarle en nuestras cargas. Tenemos que dejar que lo de Dios gobierne y no lo que el mundo nos gobierne. ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que Dios le dijo al Señor? Dios le dijo a Adán: come de todo árbol que está en este lugar, pero de este no comas. Esto sucede cuando tú le dices al niño: toca todo esto, pero esto no lo toques. ¿Qué es lo que hace el niño? Lo primero que agarra es lo que le dijiste que no tocara y lo quiebra. Pues muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Actuamos como niños porque el Señor nos dice: no lo hagas, y tú lo primero que vas a hacerlo. Ahí voy, solito me pongo la soga del cuello. Y esto tiene consecuencias. Esto tiene consecuencias. ¿Qué le pasó a él? Él vino, él escuchó la palabra del Señor. Él fue fiel en su momento a la palabra del Señor. Pero siempre hay una víbora
un enemigo hablando a tu oído, diciéndote cosas malas. Porque aunque tú eres cristiano, vienes a la iglesia, el diablo siempre va a hablar a tu oído. No creas porque tú vienes a la iglesia, el diablo no te va a hablar. Claro que te va a hablar, te va a traer pensamientos malos, va a traer cosas, te va a traer pensamientos negativos. El diablo siempre está balbuceando en nuestros oídos. Pero tú no dejes que entre a tu oído. Entonces, ¿qué sucedió? El diablo en forma de serpiente empezó a hablarle a Eva. ¿Sabes por qué? Porque hay un dicho allá afuera que los hombres son los que hablan y andan enamorando a la muchacha. Y así estaba la serpiente enamorando a Eva, enamorándola. ¿Por qué? Por el oído, por escuchar lo que no es de Dios, uno se contamina. Por no escuchar lo que el mundo ofrece, es que el ser humano se contamina. Iglesia, no escuches lo que el mundo ofrece, la basura que el mundo ofrece allá afuera, porque te va a contaminar. Mira lo que vemos en las redes sociales hoy en día. Lo primero que abre tus redes sociales, lo que aparece es desnudez. Palabras de doble sentido. Videos que incitan al sexo ilícito. Tantas cosas malas que ofrece. Y muchas veces nosotros prestamos nuestro oído y nuestras cosas privadas para subir el dedo y bajarlo, para estar viendo lo malo y lo bueno que sale, porque todo se va junto ahí. Ahí como vemos palabra de Dios que la gente habla, también vemos pecado manifestarse. Por eso no permita que la basura entre a tu oído. Entonces, ¿qué sucedió con Eva? Eva estaba escuchando a Satanás. Ya ella tenía unas reglas que tenía que seguir, pero ella escuchó a Satanás y le dijo: come de esta fruta, come de esta fruta. Y vino ella y fue obediente a lo que la carne le pedía y comió de la fruta. Hasta ahí, en parte, Adán no había pecado, ¿o sí? Él no había pecado. Pero ¿qué sucedió? Ella se encargó de llevarle también el mal a él, y él fue obediente a ella para comer del fruto. ¿Qué sucedió en ese momento? Él creyó más en la palabra de su mujer que en la palabra de Dios. Muchas veces eso nos sucede a nosotros, que creemos más en lo que el mundo dice allá afuera que en la misma palabra de Dios. Eso le pasó a ella. Y ahora vamos al lado contrario, lo que le pasó a Juan el Bautista. Y muchas veces por decir la verdad tú vas a caer mal. Di la verdad y tú vas a caer mal a las personas. Dile a la persona que está haciendo mal lo que está haciendo y tú vas a caer mal. Dile a la persona que salga de la fornicación, del adulterio, y tú vas a caer mal. Dile a la persona que deje de robar y tú vas a caer mal delante de ellos. Porque a la gente que está en pecado no le gusta que le digan la verdad. Pero por la verdad murió Cristo. ¿Qué sucedió? Entonces vemos a un rey Herodes que se había casado con la mujer de su propio hermano. Herodes, ¿cuántos han leído la palabra? Ella se llama Herodías. Ella se llamaba Herodías y era la mujer de su hermano Felipe. Pero él estaba con la mujer de su hermano. Y entonces, ¿qué le vino a decir Juan el Bautista? Que eso era pecado, que era fornicación, que era adulterio. Y empezó a señalarle. ¿Y qué es lo que primero ellos hicieron? Yo quiero decirte que la verdad te hace libre espiritualmente, pero esa misma verdad te puede encarcelar físicamente. Eso le pasó a Juan el Bautista. El hombre, sucedió que cuando dijo todo eso, lo primero que hicieron es: vamos a agarrarlo. Este nos cae mal porque es un hijo del Señor. Este no nos gusta porque nos dice las cosas que a nosotros no nos agrada. Pero yo quiero decirte que lo que no te agrada es lo que te transforma tu vida. Lo que otros te dicen que te duele, eso es lo que transforma tu vida. Eso es lo que te hace diferente. Porque aquí en esta casa se nos ha enseñado que aquí no te van a sobar la cabeza, mi hermano. Ay, que pobrecito, qué bonito. Sigue en pecado, sigue haciendo el pecado ahí, no pasa nada. No, mi hermano, el pecado es pecado delante de Dios. Y aquí mismo en esta casa se nos ha enseñado que si tú has cometido un pecado, tienes que arrepentirte, porque si no serás juzgado por el Señor. Esa es la manera. Entonces Juan el Bautista le dijo que el pecado era pecado, y lo primero que hicieron es arrestarlo.
y no se conformaron con arrestarlo. Yo quiero decirte que por decir la verdad te van a matar. Yo quiero decirte que por decir lo correcto delante de Dios vas a tener persecuciones. Te van a juzgar, te van a señalar. Pero yo quiero decirte que tú te mantienes recto, Dios estará contigo. ¿Y qué es lo primero que le pasó? Lo metieron preso y lo segundo, lo decapitaron. Pero él murió, como decimos en Honduras, con las botas puestas. Murió sirviéndole a Dios. Es mejor morirnos sirviéndole a Dios que sirviéndole al mundo. Porque si tú le sirves al mundo, no te vas a ir para el cielo, te vas a ir para el infierno. Pero si le sirves a Dios, aunque él murió en ese momento físicamente, pero gozó inmediatamente de un reino celestial en los cielos. Por eso yo te digo, la verdad te hace libre. La verdad es la que te transforma. Y no solo eso, la verdad transforma tu casa. Como le dije a los niños, tú tienes el trabajo de decirle a tu niño: no mientas. Hijo, no mientas porque es malo, a Dios no le agrada. Y los niños van aprendiendo y de repente dejaron de mentir. Así mismo nosotros tenemos que aprender de lo que le enseñamos a nuestros hijos. Entonces vemos que tenemos que pelear por la verdad, porque la verdad nos hace libres, la verdad nos transforma. Pero la mentira daña, la mentira pudre, la mentira trae enfermedad, la mentira trae maldiciones. Y no solo la mentira, el pecado trae maldiciones a nuestras vidas. Y todo eso tenemos que arrancarla, porque nosotros queremos ser familias bendecidas, queremos ser familias transformadas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, bendito Dios. Seguimos. ¿Qué sucede en nuestros días? Sucede lo mismo que estaba sucediendo con Adán y Eva y con Juan el Bautista. Vemos el pecado manifestarse a flor de piel. Mire ahora, ¿qué es lo que sucede ahorita en Estados Unidos con el presidente Trump? Puso una ley y yo no he escuchado que se han manifestado ahorita los homosexuales. No he escuchado que se han manifestado. Alguien tiene que venir a poner orden en esta casa, en este país. Y a veces son hombres que a veces nos atemorizan. Pero cuando un país está sano, Dios puede obrar mejor. Cuando un país está sano, Dios puede transformarlo de una mejor manera. Pero un país destruido, muchas veces Dios no puede hacer mucho. Si no, pregúntale a Sodoma y Gomorra, que fue destruida por causa de obedecer al mundo y no obedecer a Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús. Yo no nací en Estados Unidos, pero es un país que yo amo porque ha sido de bendición. Aquí han crecido mis hijas y hemos crecido nosotros también. Aquí en este país, en Estados Unidos, es donde hemos encontrado muchos de nosotros salvación. Así que este país ha sido de bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos levantan su mano? Este país ha sido de bendición para nuestras vidas. Y declaramos que Dios derrama sabiduría para purificar, para transformar a Estados Unidos. Que sea una nación de paz, que sea una nación de gozo, que sea una nación sana. Que el pecado que florece ahora se marchita en el nombre de Jesús. Que todas leyes que han sido proclamadas para manifestar el pecado se cancelan en el nombre de Jesús. Declarando que Estados Unidos es libre para Cristo. Declarando que el propósito de Dios sobre esta nación es que sea transformada, liberada y sanada. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque queremos que nuestros hijos vean una nación que es de bendición para nuestras vidas. Pero ¿qué es lo primero que ven? Tú sales a la calle con tus hijos y ves dos hombres agarrados de la mano besándose, o dos mujeres besándose. Eso no es bueno para nuestros hijos. ¿Qué sucede? Nuestros hijos les enseñan que es normal si usted quiere cambiarse de sexo. Sí, es normal, quiere cambiarte de sexo, te ayudamos. Por eso el que está con Elon Musk está molesto. ¿Por qué? Porque a él ni le preguntaron cuando su hijo se cambió de sexo. ¿Sabe por qué? Porque las leyes favorecen el pecado. Las leyes favorecen el pecado tanto que aquí hay leyes que favorecen el aborto. Yo estoy en contra del aborto.
Y los hijos de Dios tenemos que estar en contra del aborto. ¿Sabes por qué? Porque son una criatura que no puede decidir por ella misma. Por eso nosotros como cristianos estamos en contra de ello. No sé cuántos están conmigo. Pues ¿sabes por qué? Porque tú y yo no somos nadie para quitarle la vida a otro ser humano. Pero las leyes se han favorecido para ello. Hoy las mujeres es fácil, ay, me voy a meter con esta persona, salí embarazada, no, pero no hay problema, lo voy a abortar. Yo quiero decirte que cuando tú cometes eso, las puertas se abren de par en par y atraes unas maldiciones. Qué lástima que no vienen sobre ti, sino que vienen sobre tus generaciones. Eso es lo difícil. Por eso, si tú cometiste un error de eso en el pasado por falta de conocimiento, tú cancélalo en el nombre de Jesús, para que tus hijos no sufran esa misma maldición. Las leyes que nosotros tenemos que aplaudir son las leyes que exaltan a Dios, no las leyes que exaltan al pecado. Nosotros somos las personas que tenemos que glorificar a Dios haciendo lo correcto, lo que a Dios le agrada, no lo que el mundo ofrece. ¿Cuántos dicen amén? Ya estoy terminando. Cuando vemos una persona enferma de enfermedades venéreas, es porque esa persona voluntariamente decidió desobedecer la voluntad de Dios y obedecer la voluntad del mundo. Cuando vemos una persona en la cárcel, es porque decidió desobedecer la voluntad de Dios para hacer la voluntad del mundo. Cuando vemos un matrimonio destruido, es porque decidieron hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del mundo. Perdón, decidieron hacer la voluntad del mundo y no la voluntad de Dios. Porque cuando tú y yo, como matrimonio, nos desconectamos de la voluntad de Dios, ¿quién se mete? ¿Quién se mete? El enemigo. ¿Y qué es lo primero que trae el enemigo? Malos pensamientos, al hombre o a la mujer. Pero ese es el trabajo del enemigo, destabilizarte del propósito de Dios. Si tú estabas fuerte en tu matrimonio, el enemigo siempre va a querer meterse en tu matrimonio. Por eso yo te digo, matrimonios que están aquí, mantente fuerte tú y tu esposa en consagración, pidiéndole a Dios que mantenga fuerte tu matrimonio. Porque es duro estar en matrimonios separados, destruidos. Yo vengo de allí. Yo vengo de ver cómo mi papá y mi mamá se mataban en la casa. ¿Pero por qué? Porque las maldiciones generacionales estaban allí. Yo soy el único de mi hermano que ha estado con una sola esposa. Mis hermanos han tenido un montón de esposas. Y eso no le agrada a Dios. Tenemos que cubrir nuestro matrimonio, consagrar nuestro matrimonio, honrar a nuestras esposas. Hombres que están aquí, no le hables mal a tu esposa con esas palabras hirientes que dañan el corazón. Dice la palabra de Dios que nuestras esposas son como un vaso frágil. ¿Cómo tienes que tratarlas? Con cuidado, con amor. Porque el enemigo va a querer destruirte. No lo permitas. Qué bueno que solo te destruyeran a ti y a tu esposo o a tu viceversa, pero no destruyen familias completas. No permitas que el enemigo destruya lo que Dios ha construido. Muchas veces nosotros, en vez de buscar a Dios, buscamos a los brujos. Nosotros venimos de países que alguien está enfermo, vamos a ir a aquella persona que sana, cuando lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios, porque Él es el doctor por excelencia, es el que puede sanar toda enfermedad. Por eso es importante buscar a Dios. Aleluya. Santo, seguimos. Me voy a adelantar porque el tiempo avanza. Aleluya. Advertencia contra aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo advertencia contra aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. En los días del profeta Isaías, al igual que en nuestros días, el pueblo estaba viviendo una gran decadencia moral y espiritual. Ellos habían puesto la ley de los hombres por encima de la ley de Dios. Por tal motivo, el profeta en el nombre de Dios les dice, es lo que leímos ahora, Isaías 5:20:
Dice, ay, diga conmigo, ay. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Yo busqué en el diccionario la palabra ay, porque muchas veces cuando tú te golpeas lo primero que dices ay, ¿sí? Entonces cuando sucede algo decimos ay Dios mío. Esa palabra ay es algo muy importante. Y mire lo que dice el diccionario. La palabra ay en la Biblia, la palabra ay se usa a menudo para expresar un profundo sentimiento de tristeza, de dolor o de angustia inminente. Sirve como una pronunciación de juicio o una lamentación sobre una situación grave. La palabra ay en este verso indica juicio y la ira de Dios. Lo que el profeta estaba diciendo es que la ira de Dios sería manifiesta sobre ellos, sobre este pueblo, debido a su pecado. Yo quiero decirte que el pecado no te va a liberar, el pecado te va a condenar, el pecado te va a hacer difícil sufrir. Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios lleno de amor, pero también es un Dios que se llena de ira. Un Dios que se aira, se molesta como tú y como yo. ¿Sabe por qué? Porque al Dios que yo le sirvo tiene sentimientos. Al Dios que nosotros le servimos se manifiesta, se mueve. No está crucificado en una cruz, Él está vivo. Y así como tú y yo tenemos sentimientos, así Él tiene sentimientos también. ¿Y qué sucede? Entonces dice, uno de los más grandes atributos de Dios es el amor. Pero otro de sus atributos que muchos se niegan a aceptar es su ira, revelada desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres. Dios no va a dejar pasar por alto tu pecado. Si no, pregúntense a Satanás y a sus ángeles que se levantaron contra Dios y fueron desechados del cielo. ¿Por qué crees que Dios te va a perdonar en la condición que tú estás o que yo estoy? Dios no te va a perdonar si tú y yo no nos arrepentimos de nuestros pecados. Seremos juzgados así como fueron juzgados los ángeles, así como fue juzgado Sodoma y Gomorra. Porque ese Dios que le servimos es un Dios lleno de amor, pero se aira, se molesta. Satanás no tuvo oportunidad delante de él. ¿Sabe por qué? Porque tuvo muchas oportunidades de arrepentirse de lo malo que estaba haciendo. Como tú y yo tenemos muchas oportunidades para arrepentirnos de lo malo que estamos haciendo, pero muchas veces no nos arrepentimos porque queremos darle gusto a este cuerpo. Pero Dios te dice que Él te liberta, que Él te transforma, que Él te da una nueva vida, que Él transforma tus pensamientos, transforma tu corazón y te hace una nueva persona. Mira lo que dice. Ponte de pie. También vemos que Él nos perdonó. En el tiempo de Noé derramando un diluvio. Yo quiero decirte que para que Dios perdone tiene que haber un movimiento dentro de ti de arrepentimiento. Porque Dios no te puede perdonar si tú no te arrepientes. Dios no puede perdonarte si tú no alcanzas a pedir perdón al Señor. Pero el Señor quiere transformar tu vida. De la misma manera, Dios no perdonará a aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Dios no perdonará a aquel que ponga la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 30:19. Los cielos y la tierra llaman por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
¿Qué es lo que te dice? Escoge pues la bendición o la maldición. En nosotros está escoger si queremos transformar nuestra vida para Dios o queremos vivir en pecado. Nosotros escogemos qué es lo que queremos hacer, porque de lo que tú escojas, así será tu camino. Porque no creas que si te vas por lo incorrecto vas a encontrar salvación. Y no quiero ponerte miedo en ti, pero solo hay dos caminos: la verdad y la mentira. Solo hay dos caminos: el cielo o el infierno. Solo hay dos caminos: vivir en santidad o vivir en pecado. Y solo eso no lo decide Dios, lo decides tú. Vamos a adorar al Señor en este momento. ¿Y dónde estás? Si hay algo en tu vida que tú le estás haciendo mal, que tú has vivido haciendo eso por muchos años, dile al Señor que ponga convicción en tu corazón. El enemigo te va a decir: no lo hagas, sigue disfrutando de lo que haces. Pero quiero decirte que en Cristo serás totalmente transformado. Solamente Él puede transformar tu vida. Matrimonios que están aquí, solo Cristo puede transformar tu vida. Joven que está aquí, solo Cristo puede transformar tu vida. Dile al Señor que la transforme, que te llene con tu espíritu y que te haga una nueva criatura. Aleluya. Levanta tus manos al cielo y vamos a adorar a este Dios maravilloso.